En este vídeo hablaremos de diferentes modelos que te serán de utilidad tanto para darte de alta como empresario como para liquidar los impuestos trimestrales o anuales. A continuación veremos el modelo 036, que es un modelo de gran importancia, ya que a través de él será cómo te inscribirás en el censo de empresarios en Hacienda. Requisito previo para poder realizar facturas. A continuación te enseñaré cómo rellenar el modelo 036 y las partes más importantes del mismo. Además, declararemos la actividad económica que vamos a realizar a través del modelo 037, también conocido como declaración censal. En el punto 1 de dicha declaración comunicaremos cuál es el motivo de la misma, en este caso, alta en el censo de empresarios. Seguidamente, en el punto 2, comunicaremos nuestra información fiscal y datos de contacto y notificación. Una vez realizada nuestra identificación, en el punto 3 elegiremos el sistema por el cual se liquidará nuestro IRPF. Recordemos, impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como el régimen aplicable del IVA en el punto 4. Finalizando el modelo, en el punto 6 comunicaremos la actividad que vamos a realizar mediante la elección del epígrafe de nuestra actividad, así como la declaración de nuestro local, caso de existir. Ahora que ya sabes cómo rellenar el modelo 036 y te has dado de alta como empresario en el censo de Hacienda, vamos a ver los principales modelos que tendrás que confeccionar. Cuando hablamos de modelos nos estamos refiriendo a los impresos que se tienen que rellenar para liquidar los impuestos ante Hacienda. Los modelos más importantes con los cuales tendrás que estar familiarizado son el modelo 303, con el cual liquidarás el IVA con carácter trimestral, y el modelo 130, con el cual liquidaremos el IRPF. Vamos a verlos. En el modelo 303 liquidaremos de manera trimestral el IVA devengado y el IVA deducible. Este modelo cuenta con el modelo 390 como resumen anual, que contendrá todos los datos de los 303 trimestrales que hayamos presentado. Y el modelo 130, donde liquidaremos nuestros ingresos y gastos para el cálculo de nuestro beneficio o rendimiento y el ingreso correspondiente de IRPF. Este modelo tiene como resumen anual el modelo 100, conocido también como la declaración de la renta, donde regularizaremos las cantidades de los modelos trimestrales del IRPF que hayamos presentado. Si bien el modelo 303 y el modelo 130 son los más importantes, no son los únicos modelos con los cuales te relacionarás. Otro de los posibles modelos con los cuales tendrás trato será el modelo 111 con carácter trimestral y el modelo 190, que es su resumen anual. A través del modelo 111 ingresaremos las retenciones de las facturas que soportemos y las retenciones de los trabajadores que estén a nuestro cargo. Otro modelo que debes de conocer también es el modelo 347. A través de este modelo informaremos con carácter anual de las operaciones superiores a 3.000 euros que hemos tenido con otros empresarios. A continuación hablaremos un poco del IVA. El IVA es un impuesto que grava los productos y los servicios y que recae sobre el consumidor final. Los empresarios actúan como recaudadores para Hacienda, incorporan ese IVA a sus productos o servicios y posteriormente lo ingresan en la agencia tributaria. El empresario podrá deducirse las cuotas de IVA soportadas y deberá de ingresar a la agencia tributaria la diferencia entre el IVA de sus ingresos y el IVA de sus gastos. Esa diferencia es la que ingresaremos a través del modelo 303 y que, como te decía antes, tiene carácter trimestral. El primer trimestre, compuesto por enero, febrero y marzo, lo ingresaremos el 20 de abril. El segundo trimestre, compuesto por abril, mayo y junio, lo ingresaremos en julio. El tercer trimestre, compuesto por julio, agosto y septiembre, lo ingresaremos el 20 de octubre. Y el último trimestre, compuesto por octubre, noviembre y diciembre, lo ingresaremos el 30 de enero. En caso de que dicha diferencia nos salga a pagar, deberemos de ingresar ese importe con carácter trimestral al presentar el modelo, salvo que aplacemos el pago. En caso de que el modelo saliera a nuestro favor, es decir, que Hacienda nos tuviera que devolver dinero, ese cálculo se arrastrará a lo largo del año y podremos pedir la devolución en nuestra cuenta bancaria en el último trimestre. Una vez solicitada la devolución, Hacienda cuenta con 6 meses para ingresarnos dicha cantidad en la cuenta. Si transcurren esos 6 meses sin que nos hayan ingresado el dinero, podremos pedir intereses de demora. Señalar que en el año 2019 el IVA en el sector artístico se redujo del 21 al 10%, pero este porcentaje no se aplica en todas las circunstancias. Para poder aplicar este 10%, el artista debe de operar bajo la figura del autónomo. Si prestas el servicio a través de una sociedad mercantil, deberás de aplicar el 21% de IVA. El cliente deberá de ser el organizador del espectáculo, es decir, deberá de organizar los medios materiales y humanos para el desarrollo de la misma, la publicidad, el alquiler del local, la contratación de los artistas. Además del IVA, te quiero hablar sobre el IRPF.
El IRPF es un impuesto directo y progresivo que gravará tu beneficio. Los autónomos tributan por el IRPF a través de dos regímenes, la estimación directa o la estimación objetiva. La estimación directa se basa en el cálculo entre los ingresos y los gastos y tributas por tu beneficio, mientras que la estimación objetiva se basa en unos parámetros establecidos por la agencia tributaria. En concreto, el sector de los artistas debe de tributar por el método de estimación directa simplificada, debiendo de llevar una contabilidad arreglada y ingresando el IRPF con carácter trimestral a través del modelo 130. Este modelo 130, a través del cual ingresarás el IRPF, cuenta con las mismas fechas y los mismos plazos que el modelo anteriormente descrito. Los autónomos declararán los ingresos que han realizado y los gastos que han recibido. De la diferencia entre los ingresos y los gastos, calcularemos la base imponible sobre la cual tributaremos. La cuota a ingresar será el resultado de multiplicar ese resultado entre los ingresos y los gastos por un porcentaje fijo, concretamente el 20%. En caso de que el resultado fuera negativo, no deberemos de ingresar, pero sí que deberemos de presentar el modelo. El artista autónomo, además, deberá de realizar una retención en sus facturas cuando trabaje para profesionales o para empresas. La retención estándar es del 15%, pero algunas veces puede verse reducida al 7% cuando los ingresos anuales del artista no superen los 15.000 euros y se den otra serie de circunstancias. Aunque el artista repercuta esa retención en sus facturas, sigue teniendo la obligación de presentar el modelo 130, salvo en determinados contextos. Las retenciones realmente es anticipar un impuesto y lo que hayas ingresado se deducirá de los impuestos futuros que tengas que pagar. Espero que esta información que te he dado relativa a los modelos y los impuestos te haya servido de gran utilidad. A continuación, veremos cómo darte de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos.